que nos habla del rico y Lázaro. ¿Lo tenemos? Amén. Y le voy a leer, hermano, a partir del verso 19, capítulo 16, verso 19 del Evangelio de Lucas. ¿Lo tenemos? Y la palabra de Dios dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo, en esta noche venimos a ti rogándote, mi Dios, que extiendas tu mano misericordiosa, Señor, aleluya, y que nos ayudes en esta noche, Señor, con este tema que hemos traído para enseñanza, Señor. Que sea tu nombre glorificado y que seas tú el que reciba la honra y la gloria. Mi Dios, lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos te decimos amén, amén y amén. Aleluya. La Biblia nos habla en este pasaje de un hombre rico y Lázaro. ¿Sí? Muchos, hermanos, es un pasaje muy controversial. Es un pasaje, hermano, que muchas veces nosotros pues oímos, ¿verdad?, los debates acerca de que si es una parábola o es algo literal. Muchos preferimos decir que es una parábola que el Señor está contando, porque es una ilustración, nos está dando una idea de lo que está pasando, ¿verdad?, en la, ¿cómo se dice?, en el cielo o en un lugar, ¿verdad?, remoto. Así que pensamos por eso que es una parábola. Aunque muchos aseguran que esto es literal, porque hablan acerca de que el Señor está contando la historia de 2 personas, aquí 2 personajes, los cuales, ¿verdad?, fueron enviados a diferentes partes al morir. Por lo cual hay gente que piensa que esto es literal, ya que el único que conoce, ¿verdad?, hermanos, las cosas eternas y las que hay, ¿verdad?, fuera de este mundo, pues es el Señor Jesucristo. Pero yo le voy a hablar de esta sección de, como está escrita aquí en este pasaje, del rico y Lázaro, así como el Señor lo está diciendo. No voy a decir si es una parábola o si es literal. Yo quiero, ¿verdad?, que usted cuando llegue a su casa, pues, o cuando terminemos el día de hoy, usted toma una posición si cree que esto es literal o es una parábola. Es una enseñanza para que nosotros aprendamos de las palabras que está enseñando el Señor Jesucristo. Pero antes de llegar ahí, bueno, nuestro tema es el rico y Lázaro, ya lo dije, el rico y Lázaro. Y quiero que vea, ¿verdad?, lo que aquí se nos está describiendo. La Biblia nos está hablando de un hombre, hermano, rico. Dice aquí, ¿verdad?, que había un hombre rico
que se vestía, hermano, de púrpura y de lino fino. Cuando hablamos de púrpura y de lino fino, pues eso nos hace entrever, ¿verdad?, lo rico que esta persona era. En aquellos tiempos, hermano, vestir de esta manera, no cualquiera lo hacía. O sea, era una persona que tenía lo suficiente, hermano, para comprar vestimentas de muy alta calidad, hechas, hermano, en diferentes partes del mundo conocido de aquellos días. Así que imagínense, hermano, lo que dice la Biblia de este hombre. Era una persona muy acaudalada, tenía, hermano, mucho dinero. Y no solo eso, sino que dice que hacía cada día banquetes con esplendidez. Dos cosas que vamos a mirar en este pasaje, en este verso o en esta parte del verso. Lo primero que dice que, mire, era una persona tan rica que todos los días hacía un banquete. Todos los días hacía un banquete, ¿sí? Y no solamente hacía un banquete, o sea, eso ya era, hermano, eso ya era como dijéramos un derroche, hermano, así de riqueza, de poder. Sino que no solamente hacía un banquete todos los días, sino que aparte lo hacía con esplendidez, dice. O sea, no hacía cualquier tipo de comidilla, hermano, para la cena, o hacía, ¿verdad?, algún bistecito asado ahí nomás, hermano, para comer. No, hacía, hermano, un cabrito entero, un becerro, me imagino, asado. Hacía comidas, hermano, en gran cantidad, y hacía comidas, hermano, con esplendidez, dice ahí. O sea, algo, hermano, vamos a decirlo así, como una comida de manjares, como ir a un buen restaurante y donde había de todo, un buffet completo. Y este hombre tenía la capacidad, ¿sí?, de hacer todo esto todos los días. Ya nos dimos cuenta por el verso número 19 que este hombre verdaderamente era un hombre rico, era un hombre que tenía suficiente, era un hombre que no le faltaba nada y que le sobraba, voy a decirlo así. Pero el verso 20 dice que también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, ¿sí? Ahora vamos a mirar la otra parte. Lo primero que vamos a ver aquí es que la Biblia no menciona el nombre del rico. Solo dice que era un hombre rico, ¿verdad que sí? Pero sí menciona el nombre de Lázaro. La Biblia, hermano, nos dice que el mendigo que se encontraba en la puerta era un hombre que se llamaba Lázaro. Y dice que este mendigo que estaba ahí estaba enfermo, era una persona que no se había quedado en ese lugar por gusto. Me imagino que alguien lo llevaba, lo ponía ahí, me imagino, porque era un lugar donde, como el hombre hacía muchos banquetes y mucha gente rica, me imagino que pasaba para ese lugar, pues lo ponían ahí para que, ¿verdad?, alguien le diera caridad o alguien se compadeciera de su situación. Así que me imagino que alguien lo llevaba, lo ponía ahí, por la noche lo levantaba, o cosas como esa sucedía en aquel lugar. Y este hombre, ¿verdad?, llamado Lázaro, no estaba, como dije ahí, por gusto, sino que tenía una condición física, me imagino que tenía alguna parálisis o algún tipo de problema físico, porque aparte estaba enllagado, lo que quiere decir que no se podía mover, ¿verdad?, su cuerpo. Y el cuerpo, cuando dura mucho tiempo en alguna posición, empieza a tener ese problema por causa de la circulación. Así que este hombre aparentemente no se podía mover, lo ponían en ese lugar, él estaba llagado, y para que usted vea que la cosa era seria, dice que aún los perros venían y le lamían las heridas. O sea, la situación de él era lamentable, era muy dura. Y me imagino que lo ponían ahí con el único propósito, ¿verdad?, de que cosechara algo de dinero para su propio sustento, porque dice el verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, esta persona, pues, en la condición que se encontraba, ansiaba ya no un festín, ya no, hermano, un plato de comida, ¿verdad?, completo, de parte de la casa de aquel hombre rico, o de la mesa de aquel hombre rico, un pan recién horneado o algo, hermano, especial,
Él lo único que quería era algo, una migaja, algo que pudiera saciar un poco la situación, ¿verdad?, que él tenía, y era una hambre, hermano, pues me imagino fuerte. Y yo pienso que esta persona pues también no tenía, yo creo, mucha capacidad para poder alimentarse con su propia mano, porque me imagino que alguien le tendría que ayudar para poder satisfacer su necesidad alimenticia por la condición que la Biblia presenta que este hombre tenía. Cuando hablamos de este hombre llamado Lázaro, la palabra Lázaro, hermano, dice que quiere decir Dios es mi ayudador, ¿sí? O sea, este hombre era una persona que, hermano, tenía su confianza en Dios. Lázaro, hermano, había creído en Dios, confiaba en Dios, pero la situación que él experimentaba en su físico, pues lo tenía, ¿verdad?, en esta situación. Y la Biblia nos cuenta que llegó el momento que muchas veces nadie quiere enfrentar, nadie quisiera ver. Y dice que cuando, ¿verdad?, menos lo esperaban, verso 22, aconteció que se murió el mendigo, pero dice la Biblia, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, bueno, voy a esperarme ahí. Murió, hermano, Lázaro. Pues yo creo que era de esperarse, ¿verdad?, por la condición que la Biblia nos presenta y la manera en que el Señor Jesucristo está enseñando esto. Este hombre pues no tenía, ¿verdad?, mucho tiempo de vida, porque pues imagínense, no podía comer bien, estaba enfermo, no podía sustentarse a sí mismo, me imagino que no podía ni moverse, así que pues él solo le esperaba la muerte. Pero la Biblia dice que cuando este hombre muere, ¿sí?, cuando el mendigo muere, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, inmediatamente sucedió algo en el reino de los cielos, algo pasó allá en la gloria de Dios, que en cuanto este hombre muere, los ángeles vienen inmediatamente a llevarse, ¿verdad?, el espíritu, voy a decirlo así, de esta persona, o el alma de esta persona, a la presencia de Abraham. Y dice la Escritura que en el mismo verso, que dice, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Notó eso? También el rico se murió y dice la Escritura que fue sepultado. Punto, se acabó. Ahí no hay, hermano, una explicación que vinieron o alguien o los demonios. Ahí no vino nadie. Ahí él murió y fue sepultado y se acabó. Punto. Le estoy explicando poco a poco la historia porque vamos a empezar con algo más adelantito que quiero que lleguemos y veamos. En el verso 23 dice que entonces en el Hades alzó sus ojos, dice, estando en tormentos, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora la historia cambió. Ahora vemos al hombre rico que ha muerto. Imagino que el día que él murió, el día que verdad él pasó a mejor vida, yo no sé, comió de más, cenó mucho, o qué sé yo, tal vez te le dio un ataque al corazón por el colesterol, porque hacía festines todos los días, hermano, y usted sabe cómo es eso, hermano. En aquellos tiempos no se conocía la diabetes, pero no puede uno cenar muy tarde porque eso, ¿verdad?, se convierte en azúcar, y a lo mejor él no sabía, ¿verdad?, ese problema, y le dio un problema, hermano, a esta persona y se murió. Pero me imagino que han de haber hecho, hermano, una caja tremenda para este hombre, lo han de haber sepultado con sus mejores atuendos. Ha de haber sido, hermano, usted sabe, una gran, hermano, ¿cómo se dice?, celebración en la muerte de este personaje, porque no hay muerto malo, hermano. Todos los muertos cuando se mueren son buenos, ¿verdad? No hay muerto malo. Así que, hermano mío, yo creo que este hombre, ¿verdad?, ante los ojos de la gente, aunque hubiera sido como fue, ¿verdad?, pues toda la gente, me imagino que se compadeció y bueno, tuvo una gran celebración, ¿verdad?, en su muerte. Pero la Biblia dice que cuando aquel hombre abrió sus ojos otra vez, contando la historia del Señor Jesucristo, dice que se encontró en un lugar de tormento, el cual se llama Hades. Cuando hablamos del Hades, hermano, la Biblia nos enseña, hermano, varios nombres para describir el infierno. La palabra infierno se le conoce como el Seol, el Hades, se le conoce también, ¿verdad?, como el lago de fuego. Se le conoce, ¿verdad?, en diferentes partes de la Escritura con diferentes nombres. Así que cuando hablamos del Seol, ¿verdad?, lo profundo,
estamos hablando del infierno, estamos hablando del lugar de tormento, y la Biblia dice aquí que este hombre se encontró en ese lugar de tormento. Ahora, cuando hablamos de ese lugar de tormento y hablamos de la palabra infierno quiere decir, ¿verdad? Abajo. Es una palabra, hermano, que habla de algo profundo. Cuando el Señor Jesucristo liberó al hombre que estaba endemoniado con 2000 demonios, que tenía una legión, dijo, somos legión, nos llamamos legión, le rogaban al Señor Jesús que no los arrojara al abismo, ¿sí? El abismo, hermano, muchas personas dicen que el infierno se encuentra en el centro de la tierra, que se encuentra aquí mismo, ¿verdad? En este lugar, por la manera en que la Biblia expresa en algunos pasajes acerca de que, ¿verdad?, el abismo y todo esto se encuentra dentro, ¿verdad?, del centro de la tierra. No sé si esté ahí o no. Pero este es un lugar de tormento, es un lugar donde hay una llama especial que está atormentando y haciéndole daño a las personas, ¿verdad?, que caen. De hecho, la Biblia dice que en el abismo también se encuentran ángeles malos, ¿verdad?, de los que fueron arrojados de la gloria de Dios, encadenados en ese lugar hasta el tiempo en que el Señor, ¿verdad?, los arroje directamente ya en el lago de fuego. Bueno, pues este hombre se encontró, hermano, en esa condición, se encontró en un lugar terriblemente malo, se encontró en una situación, hermano, que yo creo no esperaba, en una situación muy adversa, y él, ¿verdad?, en este lugar solamente pudo mirar, dice, desde lejos, ¿verdad?, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, quiere decir que, ¿verdad?, desde una distancia considerable en ese lugar se podía mirar la gloria de Dios, se podía mirar el paraíso, si usted quiere decirlo así. Y allá en el otro lado pues se encontraba, ¿verdad?, el problema, se encontraba el tormento, se encontraba la situación adversa que esta persona estaba pasando. Entonces aquella persona, ¿verdad?, el rico, empezó a dar voces y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a empezar un poquito con calma para mirar ahora la situación. La Biblia no dice que el rico se compadeció de Lázaro cuando estaba en la puerta de su casa, o a la entrada de la puerta de su casa. No dice que el rico, ¿verdad?, se compadeció de él al ver su situación y su adversidad y ver su necesidad. A él no le tocó el corazón, ni siquiera envió a un siervo para que le llevara, no una migaja, sino un pedazo de pollo o algo para que él se alimentara o comiera, que nada le costaba. Si era tan rico y tenía todo lo necesario y tenía hasta de más, ¿qué le costaba decirle a una persona, a un siervo, que hiciera algo como eso, que le llevara algo, ¿verdad?, a ese pobre hombre que no podía ni sostenerse, ¿verdad?, por sí mismo? No era ningún problema, un plato de comida no lo iba a hacer más pobre. Me imagino que él tiraba grandes cantidades de comida, porque aunque hubiera hecho festines, no toda la gente se comía lo que, ¿verdad?, había hecho aquella persona para la fiesta. Y no solo eso, yo no creo que guardaran la comida para dársela al segundo día a las personas que vinieran a la fiesta. Les vamos a dar el recalentado, como hacemos nosotros los hispanos, ¿verdad? Cuando hacemos ahora que viene el Día de Acción de Gracias, hacemos un guajolote grandote, jamón y un montón de cosas hacemos, ¿verdad?, para la cena, hermano. Y a veces somos 3, 4 en la casa, hermano, que no nos acabamos ni siquiera el guajolote. Pero ¿qué hacemos? Hermano, lo guardamos y comemos toda la semana recalentado, tortas de pavo, ¿verdad? Pavo recalentado. Pero hacemos, hermano, infinidad de cosas con el, ¿verdad?, con el guajolote ese que nos quedó. Lo mismo pasa en la Navidad. Hay personas que en la Navidad hacen tamales y un montón de cosas también para comer. No se acaban, hermano. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos para el recalentado. Que buenos son los tamales doraditos, ¿verdad? El aceite ahí con un cabecito. ¿Sí o no? Bueno, este hombre no hacía eso.
Este hombre no guardaba, hermano, lo que le sobró para el siguiente día. Así que me imagino que desperdiciaba mucha comida y nada le hubiera costado a él, ¿verdad?, haberle llevado un poco de comida a aquella persona que se encontraba en esa condición. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora él es el que está en el tormento y Lázaro está en el seno de Abraham. Ahora él quiere que Lázaro se moje la punta de los dedos en agua y se lo lleve y lo ponga sobre su lengua por el tormento que está pasando. O sea, ahora el papel cambió. Ahora es el rico el que necesita. Ahora es el rico que está clamando allá en el reino de los cielos. Perdón, en el Hades, en el infierno, o en el lugar de tormento. Y cuando hablamos de este lugar de tormento, mire, yo he estado en estos días mirando que hay muchas personas en el mundo que se están riendo y se están burlando de las cosas de Dios. Es más, usan su palabra, literalmente, usan su palabra, la palabra de Dios, para hablar mal de Dios, para burlarse de Dios, o para hacer chistes, hermano, grotescos con la palabra de Dios. ¿Sí? He visto que mucha gente, hermano, habla mal de la iglesia, habla mal de los creyentes, hablan mal de los pastores, hablan mal de los evangelistas. He visto, hermano, a muchas personas que, hermano, hoy día ya no tienen ese temor, ¿verdad?, aparentemente en su vida, de tal manera que aun cuando se habla del infierno, estas personas, muchas de ellas dicen, yo me quiero ir al infierno. Cuando yo me muera, yo me quiero ir al infierno porque allá van a estar todos, ¿verdad?, mis conocidos. Allá va a ser un party constante. Hay mucha gente que piensa que allá en ese lugar, en el infierno, pues aunque es lo malo, o es malo, pero allá va a ser un tiempo de alegría, ¿verdad? Bueno, usted sabe, en el sentido malo, en ese lugar. Y cuando yo miraba eso, yo me preguntaba, ¿por qué es que la gente, y aún mucho creyente dentro de la iglesia, por qué es que se perdió el temor de Dios? ¿Por qué es que el día de hoy, hermano, usted se sienta a escuchar una predicación, se sienta, hermano, a oír una predicación o quiere ver una predicación? Y yo le aseguro que el 80 o el 90% de las enseñanzas y predicaciones que usted escucha no hablan, hermano, directamente del infierno. No hablan del lugar de tormento, no hablan del lago de fuego, ¿sí? Nos hablan del Dios bueno, nos hablan de la bondad de Dios, nos hablan del Dios misericordioso, nos hablan, hermano, de un Dios, hermano, pasivo, de un Dios que, hermano, nos ama y que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Pero de ahí en fuera no decimos la otra parte. Yo quiero, hermano, en esta noche hablarle de algo que tal vez, hermano, se nos había olvidado dentro de la congregación. Y para las personas que nos ven a través de las redes sociales, también, hermano, que creen en Dios, quiero hablarles de esto que es tan importante. Cuando hablamos, hermano, de Dios, debemos entender que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. ¿Cuántos saben eso? Bien. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros como seres humanos tenemos dos partes muy importantes en nosotros. Una es la parte buena y otra es la parte mala. ¿Sí? Y yo sé que muchos de ustedes o muchas personas que vienen a la iglesia dirán, no, hermano, ya no somos así. Sí, puede decir lo que quiera, pero muchos de nosotros, hermano, tenemos esa parte buena, la cual, ¿verdad?, mientras todo esté bien, mientras no nos lastimen, no nos ofendan, no nos hagan daño, nosotros podemos mantenernos, hermano, en esa actitud bonachona, así, ¿verdad?, sonriente. Pero hay ocasiones que llega el momento en que hacen algo que nos afecta y nos sale la parte mala.
tal vez no como le saldría a otra persona que no conoce de Dios, pero aún a nosotros a veces como que se nos quiere levantar el hombre viejo y quiere, hermano, hacernos quedar mal, ¿verdad? Delante de Dios, voy a decirlo así. Pero, ¿por qué le digo eso? La Biblia nos enseña que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Nosotros fuimos hechos a su imagen, por lo tanto Dios es bueno. Ahora, pero Dios no es malo. Dios no es malo. No, Dios es justo. Cuando Dios nos hizo a nosotros, Dios nos hizo justos. ¿Sí? Nos dio su justicia. Pero el pecado, hermano, viene y echa a perder la obra de Dios en nosotros. Por eso nosotros hoy día conocemos lo bueno y lo malo. Pero Dios no es malo, Dios es justo. O sea, Dios no es como nosotros en ese sentido, porque Dios no ha conocido el pecado. Así que Dios es bueno y es justo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, este es el problema que muchas veces estamos enfrentando como creyentes y hemos perdido de vista, hermano, lo importante en las cosas de Dios. Y es que nuestro Dios sigue siendo justo. Dios es justo. Cuando hablamos de que Dios es justo, yo quiero ahora que usted vea a este Dios justo, el cual todos nosotros lo conocemos como ese Dios bueno, maravilloso, nadie como Él, uno, y no hay un Dios como nuestro Dios. Pero este Dios bueno que usted conoce, que yo conozco, que la Biblia nos dice, hermano, este Dios bueno tuvo en su mente y en su corazón hizo algo horrible que, hermano, que ninguno de nosotros quisiéramos para nuestra vida, y es el infierno. O sea, Dios creó el infierno. No fue el diablo el que creó el infierno. O sea, el diablo no hizo la creación del infierno. Al diablo no se le ocurrió la idea del infierno. No, no. Dios hizo el infierno. En su justicia, Dios hizo el infierno. Ahora, ¿qué es lo que, por qué vamos a hablar de esto un poquito? Y quiero que usted ponga atención. En los tiempos pasados, cuando un reinado atacaba a otro reinado o a un reinado enemigo, llegaban, peleaban contra él y agarraban a los prisioneros. Había muchas personas, hermano, que cuando guerreaban o estaban en pleito contra un reino enemigo y perdían la batalla, muchos de ellos, hermano, decidían sacrificarse a sí mismos por su propia mano. Decidían matarse, suicidarse, antes que caer en manos de los enemigos. ¿Por qué? Porque cuando los agarraban a ellos, hermano, y se los llevaban al territorio que los había vencido, al reinado que los había vencido, no los trataban con palmaditas en la espalda. Se los llevaban con el propósito de humillarlos. Hermanos, se los llevaban con el propósito de hacerles daño, con el propósito de lastimarlos, de herirlos. ¿Sí? Querían, hermano, llevarlos, hermano, hasta un punto donde ellos mismos desearan con todas sus fuerzas la muerte. Cuando hablamos de Dios, Dios creó el infierno para un enemigo. Dios hizo el infierno para un enemigo, no para nosotros. Lo hizo para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego, el infierno, el Hades, fue hecho con el propósito, hermano, de lastimar y herir a un enemigo. Dios, hermano, quiere lastimar y herir a un enemigo que, hermano, le ha hecho la vida dura durante todo, hermano, el tiempo que la humanidad ha estado sobre esta tierra. De hecho, la Biblia dice que cuando, hermano, llegue el momento, van a agarrar a Satanás y lo van a encadenar y lo van a arrojar a ese lugar. ¿Por qué lo van a encadenar? Porque al diablo no le gusta el infierno tampoco. Si usted piensa que el diablo está feliz porque le construyeron un infierno, no, el diablo tampoco quiere ir a parar ahí, ni tampoco, hermanos, sus ángeles caídos quieren ir a parar a ese lugar, porque es un lugar de tormento.
Es un lugar, hermano, donde, créanmelo, nadie quiere estar, ni el diablo quiere estar allí. Y eso, hermano, fue creado por el Dios bueno que nosotros tenemos. Por ese Dios que nosotros, hermano, amamos. Ese Dios bueno que nos mostró su misericordia al enviarnos a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ese Dios, aleluya, creó el infierno, creó el lugar de tormento, creó ese lago de fuego. Ahora, piense por un momento lo que estamos hablando. ¿Por qué mucha gente ha perdido el temor de Dios? Oh, porque ahora confiamos en un Dios bueno, que haga lo que yo haga, Dios me tiene que perdonar. Yo vengo a Él y le pido perdón y Dios está obligado a decirme, ok, pues te perdono. ¿Sí? Ahora, hermano, jugamos con las cosas de Dios, mentimos, hacemos un montón de cosas, hermano, que no le agradan a Dios, lo desobedecemos y pensamos que como Dios es bueno, porque eso es lo que la idea que nos han implantado en estos últimos tiempos en la iglesia, entonces Dios no va a hacer nada contra nosotros. Hay gente que piensa que con el simple hecho de haber aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, puede hacer lo que le dé su gana, puede andar en cualquier parte, y de ahí el Señor lo va a levantar para llevárselo a su reino, a su gloria, a su presencia. ¿Por qué piensa la gente así? Bueno, porque nosotros somos los culpables, los ministros, los pastores, los que estamos en un altar, empezamos a presentar a un Dios bueno, pero no justo. Empezamos a presentar la bondad de Dios, pero no la justicia de Dios. Y por eso mucha gente empezó a hacer un juego de Dios, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Hoy muchas personas, hermano, se les hace fácil utilizar las cosas de Dios y burlarse de Dios y hacer cosas, hermano, que a Dios no le agradan, porque nosotros nos hemos encargado de presentar a un Dios bueno, pero no justo. Aquí tenemos a un hombre que lo tenía todo, pero nunca se preocupó por buscar las cosas de Dios. No era bondadoso, no tenía bondad en su corazón. Tenía todo lo necesario para haber ayudado a una persona necesitada, pero no le importó. Hay mucha gente, hermano, el día de hoy, que sabe lo que Dios pide, que sabe lo que Dios dice, que debemos de estar siempre atentos, hermano, para ayudar a alguien que está en necesidad. Y a veces lo sabemos, pero no hacemos nada, aún pudiendo hacerlo, y pensamos que Dios está contento con eso. Pero no, Dios no está feliz con eso. La Biblia dice que Dios no estaba feliz con el rico. ¿Qué le hubiese costado decir, sabes que ya engordé demasiado con todas las cenas que me estoy comiendo en estos días, para darle una vestimenta, ¿verdad?, a este pobre que no tiene nada, para que no vengan los perros a lamerle las llagas y las heridas que tiene? ¿Sí? Pero no, en la mente de esa persona no estaba esa idea. En la mente de él no estaba, hermano, el decir, pobrecito, qué situación tan adversa, hoy voy a tratar de hacer lo posible para, ¿verdad?, ayudarlo, ¿verdad?, hasta que Dios lo recoja. No, nada le hubiera costado a esta persona. Pero en la vanidad de su mente, a él le importaba simple y sencillamente lo que era bueno para él. Hay gente que solamente se preocupa por él mismo, por ella misma. Mientras yo esté bien, que los demás hermanos rueden, aleluya, ¿sí? Mientras a mí me esté yendo bien, que los demás se mueran. ¿Oh, sí? ¿Está bien? Pero ni crea que Dios está pasando por alto eso. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia y yo de verdad estoy en la iglesia fulana de tal, mi pastor es este. Y piensan que con eso ya Dios está, ¿verdad?, aplaudiendo y diciendo, bravo, hijo, estás bien, gloria a Dios. Aunque nunca hagas lo que yo te ordeno, pero bendito sea el Señor, qué bueno que estás conmigo. No, la Biblia nos enseña que este lugar de tormento, este lugar, hermano, horrible, digo yo, que fue hecho para Satanás y sus ángeles, lo dice el libro de Apocalipsis, también va a arrastrar a todos aquellos
que siguieron la conducta que los demonios tenían. La Biblia dice, es para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que le siguen. ¿Cómo es que una persona se puede convertir en un seguidor del diablo, aún conociendo de Dios? ¿Cómo podemos convertirnos en un seguidor del diablo? Es simple, hermano. Cuando nosotros hablamos de Dios y decimos, oh, yo conozco a Dios y sé de Dios y he leído su palabra, entonces entiendes que Dios tiene mandamientos para ti. En el Nuevo Testamento, ya no me voy al Antiguo, al Nuevo Testamento. Como ir a predicar el Evangelio, leer su palabra, predicarle a los que están, hermano, cautivos, visitar a las viudas, hermano, ayunar, orar, ¿sí o no? O sea, hay mandamientos de parte de Dios para nosotros que muchas veces pasamos por alto, que no los hacemos, que decimos, bueno, sí, yo sé que están ahí, pero no estoy dispuesto a hacerlo. La Biblia dice que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos como algunos, ¿verdad? Les ha agarrado por costumbre. Y aún así lo desobedecemos. Ahora, ¿cree usted que Dios, hermano, nos va a pasar por alto eso? Quisiera darle todas las citas. Este además es un empiezo porque vamos a continuar con ello la semana que entra. Pero quiero que usted vea esto. En los evangelios, en el evangelio de Lucas, al final se nos menciona la historia de 10 vírgenes. 10 vírgenes que estaban esperando la venida del Señor y tenían una lamparita. A ver, ponga sus manitas así, por favor. Tenían una lamparita así, una lamparita así. Ahí tiene una lamparita. Y esa lamparita tenía aceite. Había un aceitito ahí adentro y una mechita y estaba prendida. Y las 10 vírgenes que estaban en ese lugar tenían su lamparita encendida. Estaban esperando la venida de su Señor. Pero dice que el Señor se tardaba en llegar. Y 5 de aquellas vírgenes se les empezó a escasear el aceite. No dice que se apagó la lámpara, nótelo bien. No dice que se apagó la lámpara, dice que se les empezó a acabar el aceite. Entonces le dijeron a las otras 5, ¿por qué no nos dan poquito de su aceite? ¿Verdad? Para que... Y las otras dijeron, no, mejor vayan a donde venden para que compren aceite. Y se fueron las 5, con sus lamparitas todavía prendidas, porque se les estaba acabando el aceite. Y fueron a donde vendían ese aceite. Pero en ese trayecto vino el Señor y las que estaban ahí con su lamparita encendida entraron cuando el Señor abrió la puerta. Aleluya. Y volvieron las otras 5 y traían ya aceite, venían con su lamparita ya con aceite. Pero por más que tocaron la puerta para entrar, el Señor ya no les dejó entrar. ¿Qué pasó? O sea, eran creyentes porque pues un inconverso no tiene lámpara, ¿verdad que no? Tendrá lámpara de baterías ahí en su casa, pero no tiene esa lámpara del Espíritu en él. No tiene esa lamparita, hermano, ardiendo. Así que no estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que conocían de Dios, que sabían de Dios, que, hermano, estaban esperando la venida del Señor, pero a su lamparita se le empezó a acabar el aceite. ¿Cómo se acaba el aceite? ¿De qué manera es que nosotros, hermano, perdemos ese aceite? No, simple, hermano. Cuando empezamos a dejar de hacer lo que Dios nos pide, el aceite se empieza a escasear. No hay ningún lugar donde le puedan vender aceite, sino aquí, hermano, en este lugar. Y no porque yo agarre aceite del que tenemos aquí para ponerle a cada uno. No, no. Es el aceite del Espíritu que viene a través de su santa palabra. Usted tiene que aprovechar cada momento que usted tiene, hermano, para llenar esa lamparita, para que siempre esté ardiendo delante de la presencia de Dios. Porque podría llegar un momento en que usted pase por alguna circunstancia, por algún momento difícil, por algo que usted no esperaba, y esa lamparita empiece, hermano, a perder el aceitito que la hace mantenerse ardiendo. ¿Y qué es lo que sucede cuando eso pasa? Hermano, hay circunstancias en la vida nuestra
que nos obligan muchas veces, hermano, a no recibir, a no poder, hermano, ir y presentarnos, como dice la Escritura, en su casa de oración, a no tener la oportunidad de llenar, hermano, la lamparita que Dios ha puesto en mi vida. Y cuando se empieza a escasear el aceite, nos empezamos a enfriar, empezamos a sentirnos, hermano, así como que no nos hace falta. Y si nos hace falta, ya no es tanto, hermano, el estirón, hermano, en el espíritu, para que nosotros, verdad, vayamos y corramos a llenar esa lamparita de aceite otra vez. Cuando eso sucede, empezamos a fallarle grandemente a Dios, pero aún pensamos que somos salvos, aún pensamos que vamos a la gloria, aún creemos que vamos al reino de los cielos, aún creemos que nos esperan las calles de oro y el mar de cristal, aún creemos que estaremos en la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, ese Dios bueno del que nosotros estamos hablando puede arrojarnos a ese lugar de tormento eterno por nuestras acciones y formas de comportamiento en las cuales creímos que no iban a suceder. ¿Usted cree que el rico pensaba que iba a ser enviado al lugar de tormento? ¿Cree usted que él, hermano, él estaba, hermano, asustadísimo viviendo pensando que iba a ese lugar? No. Pero la Biblia no dice que hacía nada espiritual. La Biblia no dice que hacía algo espiritual, no dice nada la Biblia de él. ¿Sí? Es una persona que tenía lo suficiente para realizarlo, pero no lo hizo. Y su siguiente paso fue un lugar de tormento, fue un lugar donde, hermano, él no esperaba por ninguna razón encontrarse en ese lugar. Ahora, vamos a mirar un poquito más, porque el tiempo nos está ganando. En el verso 25, Abraham dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, dijo él, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Cuando hablamos de estos lugares, tradicionalmente a nosotros, ¿verdad?, por años, nos hicieron creer que había un purgatorio. Nos hicieron creer que había un lugar, hermano, a donde se nos enviaba para que purgáramos nuestros pecados. Y acá abajo los deudos estaban haciendo infinidad de rezos, cosas, ¿verdad?, referentes a esto, para que a nosotros nos fueran poco a poquito sacando del fuego y llevando al reino de los cielos. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo, hablando en este pasaje, dice que las cosas no son así. El que se encuentra de aquel lado no puede pasar de este lado, y el que está en este lado no puede ir a aquel otro lado, porque hay una gran cima. O sea, hay algo en medio, hay me imagino una montaña o un abismo, algo hay ahí que no permite que se puedan comunicar los dos lados, yendo, ¿verdad?, una persona y viniendo otra en ese sentido. Lo único que puede verse es que ellos pueden mirarse desde ese lugar hasta el otro lugar. O sea, hay manera de ver, ¿verdad?, uno al otro, ¿verdad?, desde el lugar donde se encuentra, pero no se puede cruzar ese umbral, no se puede pasar por ese lugar. Y cuando está en ese lugar, no hay nada ni nadie que pueda ayudarle a una persona a salir de ese lugar. De hecho, la Biblia dice que hermano, el que muere sin Cristo, del lado que cae, jamás se levanta. La persona que muere del lado que cae, jamás se levanta. Si cayó sin Cristo, es sin Cristo. Si cayó con Cristo, la cosa es otra cosa. Dice la Biblia que los ángeles vienen y te levantan y te llevan. Pero me imagino que si caes sin Cristo, hermano, le pasa lo mismo que le pasó al rico. Te entierran y se acabó. Y la Biblia dice en este pasaje que, hermano, este hombre, en su desesperación por lo que estaba sucediendo, le clama a Abraham y le pide entonces, si es que nadie puede ir a ese lugar,
Bueno, pide él algo muy importante. Vayan, tengo 5 hermanos allá abajo que necesitan entender que hay un lugar de tormento. Si en esta noche nosotros, hermanos, podemos entender la mentalidad de Dios y ahora vamos a ver a Dios, hermano, si la iglesia entendiera que el Dios que nosotros tenemos es un Dios con el que no se puede jugar, y que cuando hablamos de temor de Dios estamos hablando de temor de Dios, de que lo que menos queremos es ofenderlo, porque, hermano, Dios tiene a veces unos pensamientos difíciles, y de hecho la Biblia nos lo muestra en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés, hermano, subió al monte, se recuerda, a recibir las tablas de la ley, dice que duró 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Josué se quedó a la mitad del monte, y aunque el pueblo estaba viendo la gloria de Dios allá arriba, llamaron ¿cómo se llama? Al hermano de Aarón, al hermano de Moisés, y le dijeron: Moisés se murió. Ya no, 40 días, 40, ya no volvió. Haznos un Dios. Dice que Aarón les dijo que trajeran todo el oro que tuvieran. Y dice Aarón que lo agarró y lo coció todo el oro, y lo vació, y salió un becerro. Salió un becerro, así dijo Aarón. Entonces lo pulieron, lo levantaron, y todo el pueblo dijo: este es nuestro Dios. Y empezaron, hermano, a hacer ofrendas, sacrificios, empezaron a danzar, hicieron, hermano, una orgía, hermano, de paganidad delante de la presencia de Dios. De tal manera que Dios le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo se ha corrompido delante de mi presencia. Entonces dice que Moisés viene y se encuentra con Josué, y Josué le dice: hay gritos de fiesta, de júbilo. Y Moisés le dice que no, son gritos de paganidad. Cuando llega y ve lo que ha hecho el pueblo, el coraje y el furor de Moisés al mirar aquello, lo hizo, hermano, agarrar las tablas de la ley que Dios le había dado, y se las arrojó, hermano, y las quebró, y destruyó al becerro. Y entonces Aarón, mirando lo que había hecho, viene a Moisés y se arrepiente de su pecado, de su maldad. Dice que Moisés manda que los que estén con él se pongan en un lugar, y los que estén en contra pues se queden en otra parte. En ese día se murieron como 144, 170 mil personas en ese día por causa de lo que habían hecho. Pero resulta que tenían que moverse y seguir caminando. Entonces, cuando empezaron a caminar, cuando ellos iban por el desierto, dice que Dios se les apareció en el camino y no los dejaba avanzar. Y Moisés sale para presentarse delante de Dios, y Dios, hermano, le dice a Moisés: voy a destruir a este pueblo, pero de ti yo voy a hacer una nación grande, le dijo a Moisés, porque este pueblo ha pecado contra mí, dijo el Señor. Y entonces dice que Moisés, hermano, se tiende delante de Dios y empieza a pedirle misericordia, empieza a abogar por el pueblo, empieza a rogarle por el pueblo, y le dice: Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos? ¿Qué van a decir allá en Egipto? Que nos sacaste para matarnos, que nos trajiste al desierto para destruirnos. Entonces dice que el furor de Dios, hermano, se calmó, y se arrepintió Dios de lo que había pensado hacer en el pueblo. Ese Dios que nosotros tenemos, hermano, bueno, también tiene, hermano, furor, ira, coraje. Por eso la Biblia nos presenta a un Dios justo. Es verdad, el pueblo merecía ser destruido por lo que hizo. Si no hubiera sido por Moisés, Dios hubiera destruido, hermano, a ese pueblo, lo hubiera hecho pedazos en ese camino. Yo le digo a usted en esta noche: ¿cree usted que Dios pasará por alto nuestras faltas, nuestros errores,
nuestras debilidades, con el simple hecho de decir, Dios es bueno. Al cabo Dios, ¿verdad? Si yo vengo y le pido perdón, me va a perdonar. Y si vuelvo a cometer el mismo pecado y vengo a la semana, Dios me va a perdonar porque Él es bueno. Además, hay gente que dice, yo no creo que yo soy hijo de Dios, yo no creo que Dios me vaya a arrojar a un lago de fuego, a un infierno. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Pero eso ha sucedido porque nos hemos olvidado de su justicia. Se ha perdido el temor de Dios en muchas congregaciones porque nos hemos olvidado de la justicia de Dios. Porque ahora presentamos a un Dios, hermano, que hágale lo que le haga, Él siempre va a estar, hermano, con los brazos abiertos. Diga lo que diga y ofenda lo que ofenda, Dios no va a pasar, ni siquiera se va, hermano, a dar por entendido de lo que estamos haciendo. Está equivocado. Estamos equivocados. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque si Dios dice no perdonó a aquellos que pecaron delante de su presencia, ni piensen que nos va a perdonar a nosotros si estamos desobedeciendo lo que Dios nos pide. Cuando miramos a este hombre que se encuentra en este pasaje, jamás pensó que Dios hubiera creado algo tan feo como es el lugar del tormento. Hay muchos que creen que Dios no creo que sea capaz, Dios hizo el infierno. Y el infierno es tan feo que ni el diablo lo quiere. Los demonios no quieren entrar a ese lugar. Los demonios no quieren llegar a ese lugar. Nadie quiere llegar a ese lugar. Por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tengamos temor de Dios. Volvamos nuevamente a entender, mi Dios es bueno, es verdad, pero también es justo. Si lo pusiéramos en una situación como la nuestra, mi Dios es bueno, ¿sí? Mi Dios es muy bueno. Si fuera como yo sería bueno y malo, pero Dios no es malo, Dios es justo. Dios es justo. Y en su justicia no pasará por alto, ¿sí?, a ninguno que haciendo lo malo piense que va a llegar a la gloria de Dios, que entrará al reino de los cielos, que llegará a la presencia de Dios. Por eso, en este pasaje de la Escritura, tal vez sea una parábola lo que nos está contando, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, o tal vez sea literal. Pero sea parábola o sea literal, lo que Dios nos quiere decir es que no pierdas el temor a Dios. Es que no pierdas, hermano, el respeto a Dios. Es que, hermano, no juegues con Dios. Las cosas de Dios no son para jugar con Él. Dios, hermano, nos ha dado toda su bondad, nos ha dado toda su misericordia, nos ha dado todo su amor, pero no se nos olvide que ese Dios maravilloso que nosotros conocemos también tiene su lado justo. Y que así como perdona, también disciplina. Que así como te da un abrazo, también te puede mandar, hermano, a ese lugar de oscuridad por toda la eternidad. Por eso, el día de hoy, en los altares, hay gente que no quiere oír del infierno. Hay gente que ya no quiere oír de este lugar del tormento. Que ya no quiere oír nada sobre este pasaje acerca, hermano, del lago de fuego. Porque vemos muchos en las iglesias que estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Así que cuando hablamos de un mensaje como este, la gente se pone, hermano, eso no es así. Yo creo que Dios no va a hacer algo tan malo conmigo como eso. Bueno, depende cómo nos estemos comportando con Él. Porque si piensa que Dios no se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo o de lo que está haciendo, está equivocado. Y si reconoce que está haciendo lo malo, es el momento de pedirle perdón a Dios y arrepentirse para no llegar a parar a ese lugar de tormento. Volvamos al temor de Dios y busquemos en nuestra vida ser fieles a nuestro Señor. Pónganse de pie en esta noche. El rico y Lázaro, dos personajes distintos. Dios nos trata a nosotros de una manera especial. A usted lo conoce por nombre, a muchos ni siquiera sabe
los nombres de ellos, que no quieren ni siquiera enterarse de los nombres de ellos. Pero a nosotros nos conoce por nombre, y cuando nosotros, hermano, partamos de esta tierra, el Señor enviará a sus ángeles para llevarnos a su presencia, aleluya. ¿Sí? Pero cuando alguien, hermano, que no ha aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, ese sí se lo verá muy apretadas, y más cuando abra los ojos y se encuentre en un lugar de tormento. Por eso, hermano mío, si usted ha ganado la oportunidad de llegar al reino de los cielos, no lo desaproveche, no pierda su tiempo, no se quede, hermano, sentado sin hacer nada. Obedezca lo que Dios le dice y cuide de su salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor, para que de esa manera un día usted pueda entrar al reino de los cielos y gozar de una eternidad en la presencia de Dios. De lo contrario, estará en una eternidad, pero alejado de la presencia de Dios por siempre. Así que, hermano mío, recuérdese, el infierno no fue creado para usted ni para mí, sino para Satanás y sus ángeles, pero también para aquellos que le siguen. Vamos a terminar con oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, en esta noche te damos honra y gloria. Declaramos, Padre, que tú eres el Señor, el único y verdadero Dios, y eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Lo hemos presentado, Señor, y hemos declarado que tú eres un Dios grande y fuerte, que nos ha dado, Señor, a su Hijo unigénito, para que muriese por nosotros en la cruz, y de esa manera darnos la oportunidad de que pudiésemos llegar a tu gloria, a tu reino, por todo en la eternidad.